vamos a resolver uno de los ejercicios que puede tener alguna complicación más por la estructura que en principio puede parecer complicada. Nos tenemos que plantear primero de todo lo que aparece aquí, esto es un castillo de fracciones, de todo lo que aparece aquí, ¿cuál es la primera operación que nosotros podemos hacer? Esto sirve para este ejercicio y para cualquier otro de esta característica que nos quieran plantear. En principio empezamos a repasar y aquí tenemos 1 más, 1 partido por algo que es bastante grande, de nuevo 1 más, 1 partido por algo que aquí sí que podemos hacer ya algo, porque esto ya lo podemos sumar. Nada de lo que había antes lo podíamos hacer, esto sí. Luego vamos a empezar resolviendo esta operación que sí podemos hacer. Esto será 1 más 1 partido por 1 más 1 partido por... Y ahora vamos a hacer esta cuenta. 1 más 1 medio sería mínimo común múltiplo 2. 2 por 1, 2. Más 1. Igual a 1 más 1 partido por 1 más 1 partido por 3 medios. Bueno, ya hemos resuelto el primer paso. Siguiente paso, volvemos a aplicar lo mismo que hacíamos al principio. ¿Qué operación puedo hacer aquí? Pues la operación que yo puedo hacer aquí es esta. Ninguna otra la puedo hacer directamente. Hagamos esta operación. Esta operación es un cociente de fracciones. Por lo tanto, esto será igual a 1 más 1 partido por 1 más, y 1 partido por 3 medios es el 2 pasa al numerador, 2 tercios. Si no lo veis claro así, hacedlo. 1 dividido por 3 medios, recordad que para dividir se multiplicaba en cruz, 1 por 2, 2, y 3 por 1, porque aquí aunque no aparezca nada hay un 1, es un 3. Y este es el resultado que hemos pasado aquí. Igual. Volvemos a hacer el mismo planteamiento. De todo lo que hay aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues puedo hacer esta operación. Vamos a hacerla. Esto sería 1 más 1 partido por esta suma de fracciones. Esta suma de fracciones sería mínimo común múltiplo 3. 3 por 1, 3, más 2, que tiene el mismo denominador, por lo tanto permanece igual, y de nuevo el mismo planteamiento. Esto sería 5 tercios. Vuelvo a tener la misma situación que tenía por aquí. 1 dividido por 5 tercios es una fracción que tiene como numerador el producto de numerador por denominador, o sea, 1 por 3, 3, y el 5 que permanece abajo. Y por último ya, 1 más 3 quintos, mínimo común múltiplo 5, 5 por 1 es 5, más 3, y esto es 8 quintos. Un poquito de orden para resolver este tipo de ejercicios. Identificar bien cuál es la primera cuenta que podemos hacer en cada uno de los pasos y a continuación ir haciendo esas cuentas con orden y sin ninguna prisa. Con esto tendríamos el ejercicio solucionado.